queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes en este inicio de semana, donde damos gracias a Dios por todas sus bondades, por toda su misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos a Dios que le siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes. Contamos también hoy con la presencia del ministro extraordinario de la comunión, el señor Alexander Montilla, que nos va a ayudar con la lectura de la Santa Palabra de Dios. Les invitamos a todos ustedes a suscribirse en el canal del predicador católico Alexander Montilla y apoyarlo en la evangelización. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Saludamos a los que se hacen presentes en este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Carmen Lara Cuente, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Presente, Nancy Calderón, hola Padre José, bendiciones. Freco la palabra de Dios por las almas del purgatorio, por el de mis padres Aurora Lozada y Ramón Calderón. Pedimos a Dios que les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Saludamos también a Margarita Reyes, Felicita Hernández, buenas noches Padre y hermano Alexander. Gracias por este nuevo capítulo de la Santa Palabra de Dios. María Pérez, buenas tardes, Padre y hermano Alexander. Isidra Romero, buenas noches, Padre y ministro. Rita R, buenas noches, Padre. Mil bendiciones, le pido su bendición para mi familia, ya que mi esposo se encuentra enfermo. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a tu familia y pase también su mano sanadora sobre tu esposo para que le restablezca la salud al 100%. Saludamos a Eve, buenas noches, Padre y ministro Alexander. Felicita Hernández, bendecida noche, hermanos, Dios les bendiga. Juan Pérez, buenas noches, Padre, Dios les bendiga. Emily Carrillo, buenas noches, Padre, y ministro Alexander, saludos y bendiciones. Socorro Conry, buenas noches, Padre y hermano, ofrezco la palabra por la salud de todos los sacerdotes, amén. María de la Rosa, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide a usted y a toda su familia. Saludos a María, bendiciones, Padre y ministro. Marisol Márquez, buenas noches, Padre y ministro Alexander, saludos y bendiciones. Saludamos también a Ofelia Salgado, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Alicia Carrasco, muchos saludos, Padre, Dios le bendiga siempre. Pido a Dios por mí siempre, me la paso enfermo y los doctores nunca me hallan nada. Alicia, pedimos a Dios que pase su mano sanadora sobre ti, ánimo, fe, esperanza, confianza, siempre puesta en Dios. Saludamos también a Aurora Pérez, Irma Pineda, buenas noches, Padre. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina y ministro Alexander. Saludamos a Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre y ministro, Dios le llene de salud, ofrecemos la palabra por los sacerdotes y los enfermos. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Irma Baldovino, Dios le bendiga, Padre, ofrezco la palabra por los sacerdotes que han sido víctimas del crimen organizado y por los que siguen siendo amenazados, claro que sí. Oramos por todos ellos. Linda Verónica, buenas noches, Padre y ministro, que Dios le bendiga. Vengo al encuentro con la Santa Palabra de Dios. Saludamos también a Lorenza Cruz, hola Padre, José Medina, hola ministro Alexander, Emilia Meca, buenas noches Padre y ministro, Dios le bendiga siempre. Y Yermina Pérez, buenas noches Padre y ministro. Saludamos también a Griselda García, buenas noches Padre, saludos para usted y el ministro Alexander. Araceli Corneco, buenas noches Padre y ministro, vengo al encuentro con la Santa Palabra. Candelaria Morales, buenas noches Padre, vamos a un encuentro con la Santa Palabra de Dios. Olivia Lagorre, buenas noches Padre y ministro, aquí estamos al encuentro con la Santa Palabra. Mario Rocas, muy buenas tardes Padre Gregorio y ministro Alexander, un abrazo a la distancia. Lady Pérez, hola, buenas noches Padre, bendiciones Padre, saludos, gracias por estar en este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Felipe Cacao, presente desde Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. Delmi Rodríguez, buenas noches Padre, desde las Bahamas. Delmi, Dios le cuide y le proteja allá donde tú estás. Sandra Vecina, buenas noches Padre y ministro, que Dios nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo lo cuide y lo proteja a usted y a toda su familia, amén. Dice Olivia Lagorre, Padre, hoy le pido una bendición especial para mi hijo Steven Leal, que cumplió hoy sus 21 años. Que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a tu hijo, le conceda sabiduría, entendimiento para seguir adelante y le conceda la gracia de cumplir muchos años más de vida. Dios le cuide, Dios le bendiga, que el Señor le recompense durante toda la vida. Ana Resendi, le decía noche Padre, ministro, Dios le bendiga grandemente. Saludamos también a Marta Alexandra, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Victoria Méndez, buenas noches Padre, ofrezco la palabra de Dios por mi cuñada que se casó por el eclesiástico después de tantos años. Pido que los bendiga Lucy y María, que Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga su matrimonio, les cuide y les proteja siempre. Cleo Morales, buenas noches, Padre, ministro, Dios le bendiga. Venimos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Verena Gacitúa, buenas noches, Padre, y hermano Alexander, Dios le bendiga. Bendición, gracias. Que el Señor les siga bendiciendo, que Dios les cuide y que el Señor les recompense siempre. Que el Señor les ayude. Queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz. un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos también a Adelina Luna, Dios le bendiga, Dios la acompañe. Gracias por estar en este encuentro con la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a compartir el capítulo 2 del libro de Judith. Interesante porque viene la venganza. ¿La venganza de quién? De Nabucodonosor contra aquellos que no le prestaron atención a lo que había mandado, porque quería apoderarse de todo y que todo le rindiera pleitesía, y entonces algunos no quisieron. Entonces Nabucodonosor, compartíamos ayer, que se llenó de rabia, se llenó de ira, y cuando una persona pues se llena de ira, llega a hacer cosas y a decir cosas que jamás imaginó poder hacer y poder decir, y él había dicho que los iba a acabar a todos. Y hoy, a la luz de este capítulo 2 del libro de Judith, vamos a escuchar ya la decisión que va a tomar Nabucodonosor en cuanto a aquellos que le habían hecho mofa por los mensajeros que había enviado y los devolvieron sin nada. Por eso, abre tu oído, abre tu corazón, vamos a escuchar la palabra de Dios y ten presente que la venganza no tiene que estar en tu corazón. La ira no tiene que estar en tu corazón. El odio tampoco. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Escucha con atención lo que nos va a presentar este capítulo número 2 del libro de Judith. Libro de Judith, capítulo 2. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse de toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus manac, y expuso ante ellos su secreto design, decidiendo personalmente total desgracia de aquella tierra. Así, pues sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiera secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo: esto dice el gran rey, señor de toda la tierra: en cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor, probados, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y marcha contra toda la tierra de occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos, y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, y los entregaré al país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos y torrentes, repletos todos de cadáveres, se desbordarán, y los deportaré hasta los confines de la tierra.
Parte pues y comienza por apoderarte de tu territorio. Si se rinden a ti, resérvamelos para el día de su venganza, pero no perdones a los rebeldes. Entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte no imitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. Las cumplirás estrictamente, sin tardanza, tal como te lo he mandado. Holofernes, una vez que salió de la presencia de su Señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército sirio, y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su Señor, unos 120,000 hombres, más 12,000 arqueros a caballo, y los puso a la orden del combate, como se ordena una multitud para la batalla. Tomó una gran cantidad de camellos, asnos y mulas para el bagaje, e incontable número de ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento, provisiones abundantes para cada hombre y muchísimo oro y plata de la casa real. Holofernes se puso después en camino con todo su ejército, recibiendo al rey Nabucodonosor, y cubrió todo el territorio de Occidente con sus carros, sus caballos y sus mejores infantes. Se les agregó una multitud tan numerosa como la langosta y la arena de la tierra, que le seguía en tan gran número que no se podían calcular. Se alejaron de Nínive 3 jornadas de camino hasta la llanura de Bectilés, y camparon junto a esta ciudad, cerca del monte que está a la izquierda de la Cicla superior. De allí partió hacia la montaña junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros, desbaratados, Put y Lut, desbastos, el territorio de Raíces, y los ismaelitas que habitaban al borde del desierto, al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia, y derrotando a cuantos se le oponían, alcanzó la frontera de Jafet por el sur frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus aduares. Descendió hacia la llanura de Damasco, al tiempo de la siega del trigo. Incendió todos los cultivos, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y pasó cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral, los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Oquine, los de Yamnia, Asdón y Ascalón, temblaron ante él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder escuchar este segundo capítulo del libro de Judith. Muy interesante lo que el Señor nos presenta para que nosotros también reflexionemos. Nos va a presentar cómo Nabucodonosor planifica con sus aliados, con aquellos que comparten el reinado con él, de poder acabar, de poder llevar una venganza de aniquilamiento de muchas personas. Querido hermano, yo te voy a invitar a ti para que a medida en que vayamos reflexionando con este capítulo 2, podamos ir viendo también qué es lo que pasa en medio de nuestro mundo, qué es lo que pasa en medio también de nuestra cotidianidad, cuando muchas personas también planifican,
Muchas personas también se reúnen para hacerle mal a los demás, para ver cómo lo destruyen, para ver cómo lo aniquilan, para ver cómo le van a sacar del camino a esa persona. Por eso la venganza no es buena. El odio tampoco es bueno. La ira tampoco es buena. En medio del corazón de una persona, porque va a tomar decisiones que va a afectar también a los demás y llevando a otros al aniquilamiento, a la destrucción, a la muerte, y va a acabar con todo, como tú lo has escuchado ya a lo largo de este capítulo 2 en sus 28 versículos. Por eso, querido hermano, querida hermana, no se te olvide darle un dedito para arriba, regalarnos un like en esta enseñanza y compartir también la santa palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar con humildad lo que nos va a presentar el versículo número 1. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a empezar a gestar la venganza que Nabucodonosor va a empezar a llevar a cabo. Escucha el versículo número 1. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse de toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Dice que para concretarse la venganza. Es decir, Nabucodonosor, lleno de rabia, lleno de ira, no se iba a quedar con eso, de que lo habían desairado, de que lo habían hecho quedar mal, de que sus mensajeros los habían mandado otra vez para allá, para donde él sin nada, con las manos vacías y que la gente pues no le tenía miedo. No le tenía miedo que viniera, eso no importara. Pero entonces Nabucodonosor se va a llenar de rabia, se va a llenar de ira y va a empezar a concretizar, como dice el versículo número 1, la venganza. Y esa venganza va a llevar a la muerte a más y más personas. Por eso, querido hermano, querida hermana, la venganza no es de Dios. La venganza es mala. La venganza lleva a cometer grandes atrocidades en medio de la vida y en medio de la humanidad. Dice este versículo número 1 que se reunieron, se iban a reunir para concretizar la venganza que había de tomarse contra aquella tierra. Es decir, que para que se dé en concreto la venganza, se tienen que reunir para planificar qué van a hacer y cómo la van a realizar, que es lo que nos presenta el versículo número 1 y que lleva por título este capítulo 2, la venganza, porque el versículo 1 dice, para concretar la venganza que Nabucodonosor va a llevar hacia adelante. Por eso, querido hermano, vamos a escuchar ahora el versículo número 2. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnates, y expuso ante ellos su secreto designio. Ahí, esta primera parte del versículo número 2 dice que convocó a todos. ¿A quienes convocó? Nos dice el inicio de este versículo 2. A sus ministros y a todos los magnates. Es decir, que para poder llevar a cabo, para poder que la venganza se ejecute y se dé, él tiene que convocar a aquellos que están cercanos a él. Y los mandó a llamar a todos. Y dice la palabra que le expuso su designio secreto, su secreto designio que iba a realizar. Y era la venganza que iba a llevar a cabo. Pero continuemos escuchando lo que nos presenta este versículo número 2 de este capítulo 2 del libro de Judith. Dice así. Decidiendo personalmente la total desgracia de aquella tierra. Y decidiendo personalmente. ¿Quién lo había decidido ya? Nabucodonosor. Y eso fue lo que le fue a transmitir a estos otros que vinieron a reunirse con él. Cuando los convocó, él les dijo, esto es lo que se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el que estaba lleno de ira, el que estaba enojado, el que estaba bravo,
era Nabucodonosor, el rey. Y cuando convocó a todos, les digo, esto es lo que se va a hacer. Esto es lo que se va a realizar. Y así vamos a concretar la venganza contra toda aquella tierra. Como hacen muchos también. Para que puedan sacar del camino a alguien, se tienen que reunir todos los que están en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque así pasa en medio de la vida diaria. Cuando en tu trabajo tú estás haciendo las cosas bien y hay otros que no la están haciendo bien, esos otros se van a reunir para concretar algo para sacarte a ti del juego, para que tú no seas una persona íntegra en medio de tu trabajo. Y así suceden en muchos ámbitos de la vida cotidiana. A nivel político sucede igual. Como cuando alguien lleva la delantera, el otro viene y saca algo que no es verdad y lo coloca como una venganza para acabar con aquel que lleva la delantera. Y así sucede también en medio de nuestra iglesia, en medio de los grupos. Cuando alguien lleva la batuta, los otros vienen a que van en contra, se reúnen para concretar venganza. Esa venganza de acabarlo con críticas, de acabar aquel con falsos testimonios, de acabar aquel con murmuraciones, con malas palabras, con ofensas, haciéndole la vida imposible. Eso es lo que presenta también en el día a día y que viven muchas personas. Por eso, querido hermano, querida hermana, ve analizando, escuchando, comprendiendo y discerniendo en medio de tu vida lo que nos presenta este capítulo número 2 del libro de Judith. Interesante. Nabucodonosor ya planea la venganza. Le llamó a todos los que están directos a él para concretar la venganza que se ha de llevar a cabo. Expuso Nabucodonosor lo que quería hacer. Por eso le dio su secreto designio de que quería acabar con toda aquella tierra. Pero vamos a escuchar el versículo número 3 de este capítulo 2 del libro de Judith. Presta atención a lo que el Señor nos sigue transmitiendo a través de su santa palabra. Así pues, sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiera secundado su invitación. Esto es interesante, porque allí todos confabularon. Allí todos estaban de acuerdo en lo que Nabucodonosor quería hacer. Por eso vuelve a escuchar otra vez este versículo 3. Presta atención. Así pues, sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiera secundado su invitación. Así pues, secundaron. Es decir, apoyaron, estuvieron de acuerdo, levantaron la mano para afirmar que lo que el rey decía se tenía que cumplir. Tenían que acabar con toda aquella persona que no había cumplido el designio del rey. Tenían que acabar con los rebeldes, tenían que acabar con todos, arrasar absolutamente con todo. Y así también es las personas cuando se reúnen y cuando hay 4, 5, 6 reunidos para acabar y destruir a otra persona. Lo mismo que hizo Nabucodonosor, lo hacen las personas hoy en día. Se reúnen varios para concretar cómo acabar a fulano, cómo acabar a sutano, cómo hacerle la vida imposible a mengano. Pero también allí todos van a exponer cómo van a llevar a cabo la venganza, qué van a inventar, qué van a decir, qué van a sacar, qué chisme es el que van a regar, querido hermano. Eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Esto pasó de Nabucodonosor con un pueblo, con muchos pueblos. Pero esto pasa en la vida cotidiana de la relación con nuestro prójimo, de la relación con los demás. ¿De qué? De que hay personas que se planifican para llevar una venganza adelante. Hay personas
que se reúnen para confabular entre ellos cómo acabar con la otra persona, cómo sacarlo del juego, cómo aniquilarlo, cómo con falsos testimonios, con mentiras, con engaños, con chisme, con cosas inventadas, pueden acabar con otro. ¿A cuántas personas no le ha sucedido? ¿Cuántos de ustedes no han vivido también esa experiencia de que se han reunido y después vienen a atacarte y a acabar contigo? ¿Cuántas personas no han hecho lo mismo para atacar directamente a un sacerdote, para ofenderlo, para levantar falsos testimonios, para decir mentiras de él, para decir tantas cosas que no son? Entonces, es allí donde se ve que lo que sucedió allá en tiempos del pueblo de Israel, como lo expresa el libro de Judí, no está muy lejos de la realidad que vivimos hoy en día, que se reúnen para confabular, que se reúnen para acabar y destruir con una persona. Está en la misma familia, ¿o no, hermano Alexander? Así es, padre, así es. Muchas personas pues tratan de acabar. Y a veces cuando la persona está haciendo todas las cosas bien, pues tratan de, en este caso, de acabar con esa persona y acabar tanto física y mentalmente como espiritual. Pues vamos nosotros también a apartarnos de todas estas cositas, porque es malo acabar con el prójimo. Este hombre vemos que está lleno de soberbia. Y ahí más abajito vamos a ir viendo poco a poco qué tanto nos va a ir diciendo hoy el Señor por medio de su santa palabra. ¿Por qué? Porque vienen partes donde el orgullo, ahorita en este momento, creo que el Padre va a leer el versículo número 5, donde él se va a sentir orgulloso de algo, pero hay que prestar oído a la santa palabra de Dios para que nos demos de cuenta de que el orgullo también es malo. Así como la ira es mala, el orgullo también es malo. Pendiente y alerta en esto. Y es interesante lo que nos refiere la palabra de Dios en este capítulo 2 del libro de Judí, porque esto es lo que pasa también en medio de nuestra vida. Esto es lo que pasa también en medio de los países, cuando otros están levantándose para poder hacer las cosas bien. Los que están haciendo las cosas mal se confabulan para mandarlos a matar, para sacarlos del juego, para acabarlos, para destruirlos, para que ya no cuente más y no haga más bulla. Y así sucede también. Queridos hermanos, ¿cuántas personas quieren hacer el bien y cuántos otros se reúnen, confabulan y lo acaban, lo amenazan, lo amedrentan, empiezan a inventar un poco de cosas para acabar y destruir a esa persona que está haciendo el bien? Y sabe que es triste, que es también dentro de la iglesia donde existe esto, porque no se escapa de que hay católicos que no son ni católicos porque lo que quieren es acabar y destruir con cualquiera otro de sus hermanos. Les queda grande también el seguir al Señor. ¿Por qué? Porque no entienden que el Señor nos invita a amar, respetar, valorar a la otra persona. Cuando dice, ámate a ti mismo y como te amas, ama a tu prójimo también. El respeto, pero no entra en el corazón de esa persona el amor ni el respeto cuando se confabulan para acabarlo, para destruirlo, para aniquilarlo, para confabular cómo ver, sacarlo del camino, que ya ni la cuente ni diga absolutamente más nada, amenazándolo, amedrentándolo y queriendo acabar con esa persona. Esto es lo que está presentando el capítulo 2 de Judí, para que lo tengamos bien presente. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar la palabra de Dios en cuanto a ver cómo se lleva y se sigue gestando esto que Nabucodonosor está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ya está en concreto la venganza. Ya está también qué era lo que se tenía que hacer: destruir, aniquilar, sacar del juego y quitarle la vida a todo aquel que había estado en contra del mensaje que había mandado Nabucodonosor.
Pero ahora vamos a escuchar el versículo número 4, donde se va a presentar un hombre que es el que va a llevar la gesta de venganza hacia adelante como lo manda el rey. Escuchemos quién es. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holofernes. Aquí está, acabado el consejo. ¿Cuál consejo? Donde todos se reunieron para confabular, para levantar la mano y estar de acuerdo en que tenían que todos ser aniquilados los que habían estado en contra del rey. Entonces el rey mandó a llamar a Holofernes. ¿Para qué? Para que sea él el que lleve a cabo la venganza mandada. ¿Por quién? Mandada por el rey. Escuchemos. Jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo: esto dice el gran rey. Ahora hay algo que resaltar también aquí. ¿Por qué? Porque el que va a llevar esa venganza transmitida también por Nabucodonosor va a ser Holofernes. Pero va a salir, como decía el ministro Alexander, el orgullo. El que está hablando y el que manda que todo esto se realice es Nabucodonosor, el gran rey, porque él es el que tiene el odio en su corazón. Él es el que tiene ese orgullo que lo está matando por dentro. Y el versículo 5 nos va a presentar qué es lo que Nabucodonosor le va a decir a Holofernes. Él es el que va a llevar todo hacia adelante, la matanza, aniquilamiento de todo por mandato del rey. Pero escuchemos a la luz del versículo 5 lo que le va a decir el rey a Holofernes. Escucha, presta oído a la palabra de Dios. Esto dice el gran rey, señor de toda la tierra. Imagínense usted, Nabucodonosor, creyéndose superior a todo. ¿Cuántas personas no se creen superiores a los demás? Y eso que tienen un puestico nada más, y eso que tienen una coordinación, y eso que tienen allí algo que le encargaron y se creen dueños de todo. ¿Usted imagina todas esas viejitas, todas esas señoras y que dicen, ay, es que aquí mandamos nosotros, que tenemos años y años y años aquí en la iglesia? Se parecen a Nabucodonosor. ¿Qué dio Nabucodonosor? Nabucodonosor, rey de Asiria y señor de toda la tierra. Nada más y nada menos, creyéndose superior a todo, creyéndose hasta más que Dios y sus dioses y todo. Él era el que es superior a todo. Imagínese usted, ¿cuántas personas no son igual? Creyéndose y disque superiores a los demás y dueños de la vida del otro para acabarlo, destruirlo. Esto es lo que nos presenta la palabra. Seguimos escuchando este versículo número 5, donde Nabucodonosor le habla a Holofernes. Le dice, bueno, habla Nabucodonosor, rey de Siria y señor de toda la tierra. Escucha con atención. En cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probados, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos. Ahora, ¿qué nos va a presentar? Querido hermano, la persona que va a hacer el mal, ahí sí coloca a disposición todo lo que tiene. Ahí sí llévese eso, llévese aquello que más necesita para ir a hacerle mal a aquella persona. Ahí está el versículo 5. Nabucodonosor está hablando todo orgulloso, prepotente, vanaglorioso, que no hay más nadie superior a él. Y le está hablando a Holofernes y le dice, bueno, cuando salgas de aquí, porque lo mandó a llamar ante su presencia, y cuando salgas de aquí, te vas a llevar a los mejores hombres de batalla, te vas a llevar no sé cuántos infantes, miles de infantes, pero también vas a tener a tu disposición camellos, vas a tener a disposición tuya lo que tú quieras. Qué bonito fuera que todo se colocara a disposición, pero para hacer el bien, para ayudar al hermano, para ayudar al necesitado,
para ir a servir a las otras personas. Pero ¿qué está haciendo Nabucodonosor? Nabucodonosor está colocando todo lo que tiene al servicio de Holofernes, pero para ir a hacer el mal. ¡Qué tristeza! Poder ver personas que son como Nabucodonosor. Nunca dan nada para hacer el bien, pero para hacer el mal, todo lo que pidan, todo lo que quieran, está a disposición para que le hagan mal a aquella persona. Por eso, querido hermano, vamos con humildad a volver a escuchar otra vez este versículo número 5. Presta oído y presta atención y abre tu corazón a la santa palabra de Dios. Esto dice el gran rey, Señor de toda la tierra. En cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probado, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos con 12,000 jinetes. Y infantes, para quien pregunta infantes, son todos aquellos que están preparados para la guerra, todos aquellos que son escuadrones, que son también guarniciones de infantería, infantería, que son adiestrados también para la guerra. Entonces todo eso lo puso a disposición de quién? De Holofernes. Animales, comida, gente, guerreros, infantería, que se llevara todo lo que quisiera, pero tenía que llevar a cabo la orden del rey. Y esto da tristeza, ¿por qué? Porque es lo que pasa también en medio de muchos países. Porque en vez de colocar todo para el servicio de todos, se coloca para matar a la gente. Aquí en Venezuela, ¿qué pasa? Pues aquí cuando salían a marchar, bueno, salían, porque ahorita no salen, porque cuando se sale a marchar, los primeros que tiran es aniquilar y acabar con la gente. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una marcha, no puedes hacer algo, porque inmediatamente traen toda la infantería para atacar a la gente. Y así sucede también en muchos países, cuando envían todo lo que tienen, pero para acabar y destruir. En vez de enviar para ayudar, para contribuir, para hacer las cosas bien. Porque hay gente que coloca hasta lo que tiene a disposición de aquellos que quieren asesinar y acabar con otros. En vez de colocar eso para ayudar a un pobre, ayudar a un necesitado. En vez de sacar de los animales que tienen, matar esos animales, distribuir la carne, distribuir todo entre los pobres, entre los humildes. No, todo eso lo colocan es al servicio del mal, en vez de colocarlo al servicio del bien. Y da tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que colocar todo siempre al servicio del bien, no para hacerle mal a los otros, porque hay gente que hasta presta su casa. ¿Para qué? Para que se reúnan a confabular contra otros. Para que se reúnan a acabar y destruir a otra persona. ¿Cómo van a gestar la venganza? Y eso da tristeza. En vez de prestar su casa para hacer una obra buena, en vez de prestar su casa para ayudar a un pobre, para hacer un compartir, para poder reunirse como familia, entonces lo que prestan es su casa para hacer cosas malas y ver cómo pueden acabar, ver cómo pueden destruir, ven cómo pueden sacar del camino a los demás. Está como el dicho adagio popular que dice, está como caimán en boca y charco, esperando que pase la presa para poder apresarlo y acabar con él. ¿O no es así? Así es. Ese es el adagio popular aquí en Venezuela, dice, está como caimán a boca y charco. ¿Por qué? Esperando, confabulando y yendo silenciosamente para acabar y destruir. Así como decía los versículos anteriores, les digo su secreto designio o su designio secreto que tenía suavemente para que nadie más se enterara todo lo que quería hacer Nabucodonosor contra todos aquellos que no habían aceptado su mensaje. Por eso, querido hermano, todo lo colocan a disposición del mal, pero porque no lo colocan a disposición del bien, porque no ayudan, porque no comparten, porque no dan, porque no donan, porque no son capaces de ser generosos. Tú
no seas partícipe de ese tipo de gente. Tú no seas como Nabucodonosor, que colocó todo al servicio para hacer el mal. Tú tienes que hacer lo contrario. Tú tienes que seguir a Dios con el corazón y tú tienes que colocar todo en las manos de Dios, querido hermano, querida hermana, a disposición para ayudar, servir y estar al pendiente de aquellos que están pasando por dificultades grandes en medio de su vida. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo 7, donde la ira va a volver a aparecer otra vez. Escucha con atención. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua. Ahí está. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, en vez de colocar eso a disposición para sembrar, para después cosechar y poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Colocan tierra y agua a disposición para ir a hacer el mal, para ir a llevar la venganza a cabo. Porque partiré airado contra ellos. Porque partiré airado. La ira acaba con la persona. La ira acaba con muchas personas. La ira, la venganza, la prepotencia, el aniquilamiento, todo va muy unido porque una cosa lleva a la otra. Cuando una persona está llena de ira, lo que quiere es venganza. Y usted sabe que una persona llena de ira, que quiere venganza, no mide los límites, sino que va contra todo lo que se aparezca en medio del camino, sin importarle quién salga perjudicado, sin importarle quién se aparezca en medio del camino. Quiere acabar y destruir con todo. Por eso vamos a escuchar nuevamente lo que nos presenta este versículo 7. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados. Imagínense usted, el hombre va a partir lleno de ira. Para que se dé la venganza tiene que estar la ira. Para que se dé la venganza tiene que estar el orgullo, tiene que estar la prepotencia, tiene que estar la vanagloria, que no hay nadie más que ellos y por eso parten para arrasar con todo lo que se le presente en medio del camino. Y es lo que nos hace ver este versículo 7, de que partieron llenos de ira para acabar con todo, para destruir todo. Tú, la ira, no la dejes entrar a tu casa, porque cuando la dejes entrar, vas a tener que sufrir bastante, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y con el diablo no tenemos nosotros que dejar que entre en medio de nuestra vida, sino que podamos confiar en Dios y abrir nuestro corazón al Señor. Pero escuchemos ahora el versículo número 10. Interesante, fascinante, esta palabra que se nos da a través del capítulo 2 del libro de Judith. Escucha con atención. Parte pues y comienza por apoderarte de su territorio. Ahora Nabucodonosor le dice a Holofernes, ya tienes todo, ahora te vas a ir. Ahora vas a partir y vas a empezar por acabar todo lo que encuentres en el camino. Ya Holofernes tiene el mandato del rey de acabar, destruir, aniquilar y asesinar todo lo que se presente en su camino. Escuchemos con atención. Si se rinden a ti, resérvamelos para el día de su vergüenza. Imagínense, el que se rinda no lo vas a asesinar, lo vas a apartar, que ya llegará el día, su vergüenza, esa vergüenza de exponerlos también delante de los demás, para el aniquilamiento y para acabar emocionalmente con todas las personas. Y es que allí es una de las cosas que se va a presentar, pero vamos a seguir escuchando lo que nos presenta este versículo número 10, donde manifiesta que tiene que reservar a todos para el día de la vergüenza. Pero escuchemos ahora el versículo 11. Pero no perdones a los rebeldes. Pero a los rebeldes, a aquellos que se rebelaron contra lo que yo mandé,
con los mensajeros, a todos eso lo vas a aniquilar. No lo vas a perdonar, vas a acabar y lo vas a destruir por completo. Entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Imagínese usted, un mandato del rey Holofernes no tiene que dejar con vida salvo a aquellos que se rindan. De resto, a más nadie. El país destruido, todo lo que tenían acabado y las personas asesinadas. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo el plan de venganza para con todos aquellos que se rebelaron contra el rey. Y sigamos escuchando. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino. Ahora escuche también cómo vuelve a salir la vanagloria, cómo vuelve a salir el orgullo, cómo vuelve a salir la prepotencia. Nabucodonosor creía que no había más nadie superior a él, que él lo era todo, y como dijera el padre Marco, lo maximito también en medio del mundo, que él era el superior, no había más nadie por encima de Nabucodonosor. Y es que es interesante lo que él dice, porque allí está aflorando orgullo, prepotencia, vanagloria y el creerse más que los demás. Pero vamos a volverlo a escuchar otra vez, como el versículo 12 lo presenta a Nabucodonosor hablando con un orgullo y una prepotencia tan grande. Escucha el versículo número 12. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré. Ahí está. Lo jura por su vida. Lo jura por el poderío de su reino. Dice el Señor, no jures ni siquiera por un solo cabello de tu cabeza, porque todos están contados. Y Nabucodonosor lo jura, dice, lo juro por mi vida, lo juro por mi reinado, lo juro por todo. ¿Y por qué está jurando? Escuchemos. Y por mis propias manos. Por tu parte, no imitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. Y hay algo interesante que nos refleja este versículo 12. Vamos a volverlo a escuchar nuevamente otra vez, por favor. El versículo 12, presta atención. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte, no omitas. Dice, lo cumpliré por mi propia mano. Todo lo va a llevar a cabo. Ira, venganza, rabia, odio, prepotencia, vanagloria afloran allí para una persona que quiere acabar y destruir con todo. Por eso, querido hermano, no debemos dejar que nuestro corazón se contamine. No debemos dejar que nuestro corazón se llene de rabia, se llene de ira, que nuestro corazón empiece a sangrar por dentro, sino que nuestro corazón tiene que estar lleno de la gracia de Dios, del servicio, de la entrega, del poder ayudar a los demás. Dice Jesús también, el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros, a trabajar y servir también a los hermanos con humildad y con sencillez. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 14 de este capítulo 2 del libro de Judí. Escucha con atención. Holofernes, una vez que salió de la presencia de su señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio, y eligió a los hombres más selectos para la guerra. Y ahora Holofernes va a empezar a cumplir las órdenes del rey. Va a empezar a reunir gente, va a empezar a reunir a cantidad de personas adiestradas para la guerra. ¿Para qué? Para ir a llevarlos, para acabar y asesinar con todos aquellos que estaban en contra del mandato del rey. Por eso, querido hermano, debemos nosotros abrir el corazón, pero para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas. Y que sea Dios el que bendiga siempre cada una de nuestras vidas. Escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 23 de este capítulo 2 del libro de Judí. Escucha con atención. Desbarató Put y Lut.
ahora Holofernes tiene a su disposición miles de infantería, miles de soldados, miles de hombres adiestrados para la guerra. Tienen comida, tienen medios de transporte para poder llegar a donde querían también sitiar. Y resulta que Holofernes empezó su travesía, empezó a llevar ese mandato del rey adelante con obras y acciones, es decir, el exterminio, el aniquilamiento de todos aquellos que estaban en contra también del mandato del rey. ¿Y qué va a presentar? Holofernes va a cumplir. Escucha con atención. Desbarató Put y Lut, devastó el territorio de los racicitas y a los ismaelitas que habitaban al borde del desierto del sur de Geleón. Ahí está. Va a empezar a ejecutar la orden del rey. Y va a empezar a acabar, va a empezar a destruir, va a empezar a aniquilar todo lo que se presente en medio de su camino. Por eso nosotros debemos acertar en hacer las cosas bien. Debemos también acertar en llevar la buena noticia a todos, compartir, sobre todo el poder ayudar a los necesitados, compartir con los enfermos, con todos, que es lo que nos invita también Dios a través de su santa palabra. Entonces Holofernes cumple y va a atacar a Put y va a atacar a Lut. Es decir, las primeras ciudades, primeros pueblos que va a sentir también el poderío del rey Nabucodonosor. Pero escuchemos con atención. Atravesó el Efraute, recorrió Mesopotamia y arrasó todas las ciudades altas. Arrasó absolutamente con todo Holofernes, según lo mandado por el rey Nabucodonosor. Pero escuchemos ahora el versículo número 27, cómo nos va a presentar el Señor de que iban a acabar con todo. Y acabar con todo implica desde el ser humano hasta acabar con los cultivos y acabar con toda la economía. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 27, donde se va a dar una referencia clara de que no les va a importar nada, lo único que quieren es venganza y acabar con todo lo que se encuentre en medio de su camino. Escucha con atención. Descendió hacia la llanura de Damasco, al tiempo de la siega del trigo. Incendió todos sus cultivos, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Imagínese usted, va a llevar a cabo fielmente lo mandado por el rey. Va a acabar con los cultivos, va a acabar con la economía, va a acabar con todo lo que se presenta en medio del camino, en medio de lo que estaban transitando también en su ida para ejecutar la venganza, para llevar a cabo lo que se presenta en cuanto a aquellos que habían desobedecido lo mandado por el rey Nabucodonosor. Por eso, querido hermano, querida hermana, no dejes que la venganza se apodere de ti. No dejes que la rabia se apodere de ti. No dejes que la ira se apodere de ti. Abre tu corazón a la humildad. Abre tu corazón a la sencillez, abre tu corazón, pero para hacer cosas buenas, no para confabular cómo acabar y destruir a tu hermano. Dice también un dicho, la venganza es mala, mata el alma y la envenena, y lo hemos escuchado también, pues ustedes lo habrán visto, como lo hemos visto también nosotros aquí en Venezuela, ya que trascendió fronteras, lo que nos presentaba esa serie del Chavo del Ocho, donde claramente allí también en medio de sus ocurrencias, en medio de todo, dejaban también grandes enseñanzas. Cuando llegaban allá con planes de venganza, decía la venganza es mala, mata el alma
y la envenena. ¿Por qué? Porque no debe dejarse entrar la venganza, la ira, la rabia, la prepotencia en medio de cada una de nuestras vidas. Y obedecer lo mandado por Dios, ¿a qué nos invita Dios? A amarnos los unos a los otros. Y como dice también el apóstol Pablo, claramente va a decir que nosotros en nuestra vida tenemos que ser reflejos de Dios, del Señor que está allí en medio de nosotros. Pero resulta que somos católicos, pero ¿qué reflejo de Dios vamos a dar? ¿Qué reflejo de vida del Señor vamos a dar si criticamos, malponemos, tenemos venganza, tenemos odio, tenemos rencor, tenemos discordia, somos prepotentes, orgullosos, vanagloriosos y confabulamos para acabar y destruir aquel que no nos cuadra en medio de nuestra vida? Eso nos lo presenta la palabra de Dios y nos habla para que nosotros podamos cambiar. Ya es momento, ya es hora. Como dijera San Juan Pablo II, despierta y reacciona. Es el momento de abrir tu corazón a Dios y dejar que Él transforme tu vida por completo. Y escuchemos ahora el versículo número 28 de cómo se va a presentar el mal, el maligno, por medio de Holofernes, y cómo también el miedo se va a apoderar de la gente. Escuchemos con atención. Su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral, los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Oquina, los de Yamnia, Abdón y Ascalón, temblaron ante él. Imagínense usted, la gente ahora sí empezó a tener miedo. Le dijeron a Nabucodonosor que no le tenían miedo, que no le temían. Pero cuando Holofernes empezó a acabar, destruir, aniquilar, desbaratar y echar por tierra todos los cultivos, ahora la gente sí empezó a tener miedo de lo que estaba sucediendo y de lo que el maligno estaba haciendo. Querido hermano, no debemos tener miedo. Debemos confiar en Dios, debemos creer en Dios y debemos pedirle a Dios que sea Él el que custodie nuestra alma, custodie nuestra vida, custodie nuestro ser para seguir adelante con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, a pesar de los momentos y dificultades que podamos vivir en medio de cada una de nuestras vidas. Escucha bien, la venganza no es buena. La venganza es mala, la ira es mala, el odio es malo, la venganza es mala, la prepotencia y la vanagloria, eso no son de Dios. De Dios es la humildad, la sencillez, el compromiso, la entrega, el servicio, la ayuda que debemos tener y sobre todo hacer la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hermanas, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, regálenos un like en la enseñanza y anímate también a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que pueda llegar a más y más personas la santa palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, te hago una bonita invitación para el día miércoles 27 de julio, donde estaré agradeciendo a Dios un año más en el servicio y orden sacerdotal, ya que un 27 de julio del año 2013 fui ordenado sacerdote. Es una fecha importante, una fecha bonita, porque es el día en la consagración de un sacerdote para Dios, para Cristo, para ser sacerdote del Dios Altísimo. Por eso no pierdas la oportunidad y esta invitación que te hago para que podamos compartir todos ese día 27 de julio, dándole gracias a Dios por un año más en el servicio ministerial, por un año más en una entrega profunda para con Dios, pero en un año de vivir también humildad y sencillez en medio de este servicio. Por eso, querido hermano, oren por todos los sacerdotes, oren por mí, para que Dios siga derramando sobre mí la gracia del Espíritu Santo y sobre todo para que me dé fortaleza, paciencia, sabiduría, de poder superar todas las dificultades, de poder superar todos aquellos que se confabulan para hacernos daño. Estamos con Dios y Dios nos defiende, Dios nos ayuda y Dios nos protege. También
también a cada uno de nosotros si abandonamos completamente nuestra vida en sus manos. Queridos hermanos, le dejo ahora con el ministro Alexander Montilla, que va a tener una invitación para todos ustedes y no deje de escuchar lo que nos va a transmitir. Claro que sí, Padre, muy agradecido pues con usted y con toda esta gente hermosa que nos acompaña hoy. Quiero hacerle la primera invitación a cada uno de ustedes. Ahorita cuando se vayan a ir a descansar, ustedes pues cada uno le va a pedir al Señor que le llene de paz y que le llene de mucha sabiduría. Mañana cuando se levanten pues vuelven a hacer otra vez lo mismo, para que el Señor verdaderamente les dé esa gracia y ese don de poder siempre estar ahí al lado de Él. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que a veces nos pasa como el capítulo que acabamos de escuchar. Este hombre solamente se ensañó en él y que era él y él y él y más nada. No, hoy Dios nos llama a cada uno a reflexionar por medio de la santa palabra de Dios. Vamos pues, esa es la primera invitación. Vamos a invocar siempre al nombre de Dios para que nos llene de paz, nos llene de fe y de misericordia. Y ahora sí les hago una invitación a lo personal. He abierto un canal que lleva por nombre Predicador Católico Alexander Montilla. Le invito a que busquen en YouTube y se suscriban y le dan un like. Vamos pues, acompáñenme en este caminar. Bendiciones, se les quiere mucho. Amén, amén. Por eso les invitamos a suscribirse en el canal del Predicador Católico Alexander Montilla. Lo escriben así en el buscador y cuando aparezca le das suscribir y lo apoyas también en la evangelización. Querido hermano, querida hermana, si todavía no has vivido la Santa Misa, aquí en nuestro canal también la tenemos para que tú la puedas vivir a plenitud. Y te invito también para mañana, 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa y por la noche para el compartir del capítulo número 3 del libro de Judí. Este libro es muy interesante porque nos habla de guerras que se vivían en el tiempo del pueblo, pero todo ocasionado por la venganza, por la ira, por la rabia, por la prepotencia, por la vanagloria. Y paremos de contar tantos pecados que pueden aparecer también en el corazón de la persona, que induce a otro a pecar, a fallar y sobre todo a asesinar a gente inocente. Por eso, con humildad, con sencillez, vivamos una vida bonita, una vida hermosa, una vida entregada a las cosas de Dios y que no nos importe lo que diga la gente. Nos tiene que importar lo que Dios nos va a decir a nosotros si no somos capaces de llevar adelante también en obediencia lo mandado por Él. Por eso, querido hermano, también te hago una bonita invitación. Anímate a ayudar también a nuestros hermanos, los pobres, los humildes, los sencillos, ayudar a tantas personas que lo necesitan. En el día de ayer celebramos el Día de los Abuelitos, el Día de los Ancianitos. Anímate para poder ayudar a tantas personas pobres, a tantos ancianitos, a tantas personas, a tantos abuelitos que han dejado en la calle, que han dejado en los ancianatos, que ya nadie los cuida, que están en una casa solo, viviendo solo porque nadie más quiere ir a vivir con ellos, ningún miembro de su familia. Hay que orar por ellos, pero también vamos a ayudarlo, querido hermano. Vamos a ayudarlo, queridas hermanas, para poder contribuir en la felicidad de ese hombre, de esa mujer, aunque sea por un momento más, en medio de su vida. Y agradecer a todos los que se dedican al cuidado también de los ancianitos, de las ancianitas, de los abuelos, de las abuelas. Dios les bendiga. Dios les cuide y les multiplique siempre. Querido hermano, no dejes de ayudar. Ahí en el chat del en vivo aparece también fijado el correo a través de Zelle, el Banco de América, donde tú también puedes hacer allí tu donativo de lo que tú quieras, pero que salga de lo profundo de tu corazón para poder ayudar a los demás a través de PayPal, ayudacongenerosidad2021@gmail.com. Querido hermano, querida hermana, ánimo a seguir adelante y sobre todo a tener a Dios presente en medio de cada una de sus vidas. Dios les bendiga, Dios les acompañe y vamos a disponernos para recibir la santa bendición de Dios. Vamos a disponernos y que esta bendición de Dios recaiga sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre todos aquellos que comparten contigo el día a día para que Dios les cambie la vida, les cambie el corazón y sobre todo para que sean sanados también de todas sus enfermedades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide, un dedito para arriba, comparte el enlace y que el Señor les acompañe siempre.